Vamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como estaba previsto en el día de hoy, se va a realizar la conferencia de prensa contando cuáles fueron los puntos salientes de la reunión del Gabinete Sanitario que acaba de culminar, en donde se han tomado nuevas medidas para la localidad de Puerto Deseado, pero en primer lugar vamos a comenzar hablando con el director del hospital, Gustavo Mirón, para que ponga en situación de nuevo a la comunidad, para aquellos que se perdieron la conferencia hoy temprano, de cuál es la situación epidemiológica de Puerto Deseado, los casos positivos que están confirmados, cuáles son los resultados que se esperan para los próximos días. Hola, buenas tardes. Bueno, confirmar el segundo caso positivo en nuestra comunidad del grupo de 4 marineros que habían llegado a esta localidad del día 6. Uno de ellos dio positivo, se encuentra en el aislamiento junto con su familia. La esposa de este integrante que dio positivo, a ella le dio negativo. No se hicieron los hisopados a los niños porque ninguna tenía sintomatología. Lo que nos queda ahora es esperar la evolución de estos casos, tanto de los positivos como de los negativos, teniendo en cuenta que hasta que no cumplan los 14 días, las probabilidades de que dé positivo o que se positivice en estos días se puede llegar a dar. Los casos positivos se encuentran en buen estado de salud, están sin ninguna necesidad de asistencia de medicamentos, de oxígenos, absolutamente nada, se encuentran bien, cursando un estado como si fuera un resfrío simplemente y sin otra, digamos, otra particularidad. Bien, a continuación le vamos a pedir al intendente Gustavo González que cuente un poco las charlas que mantuvo durante el transcurso de esta tarde con referentes del gabinete provincial que están atentos a la situación de Puerto Deseado y qué fue lo que concluyó con el ministro de Salud que estuvo en comunicación telefónica recientemente. Y bueno, nuevamente buenas tardes para todos los medios y quienes están siguiendo las distintas páginas de la sociedad. Hace un ratito pudimos hablar con Juan Carlos Nadalich, quien es el ministro de Salud de la provincia, bueno, comentándole del nuevo caso positivo que está controlada, pero queremos evitar que esto se pueda llegar a se pudo evacuar o se pudo dar una respuesta digamos casi inmediata. Seguramente que en el transcurso de la semana vamos a seguir llevando información y como toda nuestra comunidad sabe que sí, ya tenemos 2 casos positivos en la localidad. Bueno, de alguna forma lo que yo voy a hacer es un resumen de lo que fue la reunión del gabinete sanitario. En primer lugar, además de los 2 casos positivos que están confirmados en el día de hoy, uno que se confirmó ayer y otro que se confirmó en esta tarde, es importante resaltar 2 situaciones en particular. Por un lado, había mucha confusión de la gente y muchos al lugar de donde podría llegar a provenir el contagio de las personas que hoy dieron positivo. En primer lugar, quiero aclararles que el remisero que vino de la localidad de la ciudad, en realidad de Puerto Madryn, fue testeado, su resultado dio negativo, ¿sí? Esto de alguna forma para descartar esa posibilidad de contagio. Esto que indica que hay otra situación que debe ser atendida en la localidad de Puerto Deseado y por eso también se toman estas medidas preventivas, que tiene que ver con el testeo que se va a realizar a los 28 tripulantes que vienen en el barco en el que estuvieron estos marineros que hoy están en Puerto Deseado. ¿Cuál es la situación particular? Ellos llegan a Puerto Deseado el día 20, no se bajan del barco. Cuando llegan al puerto local se van a realizar los testeos a los 28 tripulantes, de los cuales 2, cuando se hizo el control anterior, dieron HGG positivo, que el director quizás después puede dar alguna especificación más, y después cuando se le hizo el hisopado dio negativo, ¿sí? Eso no quiere decir que en el transcurso de los días siguientes, mientras estuvieron en el mar, hayan positivizado,
¿sí? Y hayan provocado el contagio de estos casos que tenemos hoy positivos en Puerto Deseado. Por esta razón, ese barco que llega a la localidad de Puerto Deseado el día 20 va a permanecer en puerto, se van a realizar los testeos y una vez que estén los resultados de los testeos, se va a decidir qué se hace con esa tripulación. Esto básicamente es para que la comunidad tenga tranquilidad, por un lado, de que el remisero no fue el punto o el nexo de contagio y que se está trabajando para poder detectar justamente cuál fue ese nexo y controlar la situación por si llega a ser positivo, que haya algún caso más en este barco en particular, ¿sí? Eso por un lado. Después, por otro lado, habían distintas versiones que hablaban de un posible caso positivo, de algún contacto directo de un policía, ¿sí? en el puesto de control de Telier, confirmado hoy por el jefe de policía, Nito Mellado. No hubo contacto directo entre estos tripulantes que llegaron y que hoy están aislados y que dieron positivo, con ese agente policial en particular que manifestaba tener a una de sus hijas con sintomatología y que probablemente podía ser por un contacto directo. Eso no ocurrió de esa forma, está descartado, porque el mismo comisario nos asegura, y lo dijo hoy delante del gabinete sanitario, que ese efectivo policial no estaba en el puesto de control de Telier cuando estas personas ingresaron, ¿sí? Eso son dos aclaraciones que son necesarias que la comunidad sepa para llevar tranquilidad de que se está tratando de controlar la situación y de contener, ¿sí?, a la localidad de Puerto Deseado en la situación que estamos actualmente, que son dos casos que se confirmaron positivos pero que están controlados, ¿sí? En función de esto, lo que justamente se tiene en cuenta y se decidió teniendo como un plazo, ¿sí?, de días necesarios para poder controlar la situación epidemiológica en la localidad. En este momento se está elaborando un decreto municipal que va a estar seguramente listo para el final del día de hoy y que va a entrar en vigencia el día de mañana, ¿sí? Y ese decreto va a entrar en vigencia el día 16 de agosto y va a permanecer activo hasta el domingo 23 de agosto inclusive, ¿sí? Considerando que en el transcurso de esta semana la situación pueda modificarse y se extiendan o se tomen nuevas medidas distintas a las que ya se van a abarcar en este decreto en particular, ¿sí? En el decreto que se está elaborando ahora se charló sobre volver a distintas fases. No vamos a hablar de volver a ninguna fase en particular, ¿sí? Sí, de lo que se va a hablar es de determinadas medidas que se van a tomar para controlar la situación en la localidad y de alguna forma evitar el relajo social que existe en función de las medidas preventivas que hay que tomar en una situación como esta. Y principalmente tratar de evitar que se produzca un brote, que es lo que no queremos que suceda en Puerto Deseado, como ocurrió en otras localidades de la provincia, ¿sí? Por un lado, sostener que se van a hacer, seguir haciendo los controles en Telier, remarcar lo que ya dijeron anteriormente, que los controles en Telier son testeos. Los testeos no indican que den un resultado 100% efectivo ni detección de COVID positivos, eso es importante recalcarlo. De hecho, la Subsecretaría de Inspección General está trabajando en armar un equipo para justamente reforzar mucho más los controles en ese lugar en particular. Por otro lado, y estas son las medidas que quizás queremos que se tengan más en cuenta en relación a cómo va a funcionar la localidad de Puerto Deseado en la próxima semana. Lo que se decidió es, con respecto a los comercios, ¿sí?, que es uno de los temas que más le preocupa a la localidad, van a seguir funcionando de 8 a 22 horas, como estaba establecido hasta el momento, a excepción de las roticerías que estaban habilitadas hasta las 12 horas, ¿sí?, hasta las 0 horas, que van a tener habilitado hasta las 10 y después van a poder seguir trabajando con la modalidad delivery, ¿sí? Los comercios van a permanecer abiertos en el horario comercial, siempre recordando que deben extremar las medidas que tienen que ver con la disposición de alcohol en gel o de solución sanitizante para uso del público.
la cantidad de personas habilitadas para el ingreso local de acuerdo a su capacidad y, por otro lado, el mantener la distancia social dentro del comercio y fuera del comercio cuando se produzcan colas o filas de espera, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades o los comercios que en estas semanas no van a estar, en esta semana hasta el domingo 23 inclusive, que no van a estar habilitadas? Tenemos, por un lado, todas las que generen contacto directo como peluquerías y estéticas. Todas las actividades que tengan que ver con la conglomeración de personas. Por ejemplo, actividades religiosas, deportivas, artísticas, recreativas, escuelas de idiomas y lugares de esparcimiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, los lugares en donde la gente se reunía a pasar un momento, que no voy a dar un nombre específico, y podía compartir algo, va a estar cerrado en el transcurso de esta semana. Lo que son restaurantes, ¿sí?, van a volver a trabajar bajo la modalidad delivery, ¿sí?, que fue la modalidad de trabajo previo a la habilitación al ingreso de personas. El resto de las actividades se mantienen como estaban hasta ahora. Por supuesto, apelando a la conciencia colectiva, al resguardo de los propios comerciantes y también de la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con las medidas que son necesarias tener en cuenta para evitar el contagio, ¿sí? Algo que se debatió y que se habló hoy es que en esto del relajo social se ve mucha gente circulando por las calles sin el tapabocas. Es necesario que por favor lo usen, que traten de mantener la distancia social y por supuesto recalcamos que queda sin efecto el decreto último que había salido el viernes, que tiene que ver con la habilitación de las plazas de Tronco y del Vagón y la avenida Costanera para la realización de actividades. Sin mencionar, o mencionando en realidad y recalcando que sigue estando en vigencia el DNU que prohíbe los encuentros y las reuniones sociales, ¿sí? Son todas medidas que se toman por un lapso de un tiempo que es una semana, ¿sí? Entra en vigencia mañana, domingo 16 de agosto, hasta el 23 inclusive, para evaluar cómo avanza la situación epidemiológica en la localidad, porque recordamos que de los testeos que se conocieron los resultados hoy, puede suceder que hayan negativizado ahora, pero que en el transcurso de la semana presenten síntomas y positivicen. Por eso les pedimos a esas familias en particular que tengan muchísima responsabilidad social, que se cuiden, que traten de tener el menor contacto posible con agentes externos, es decir, con otras personas de la localidad, y que traten de mantenerse en aislamiento obligatorio solamente con el grupo conviviente, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso... Puntualmente la gente nos está preguntando, creo que todos los vivos, ¿qué pasa con el casino? Si entra específicamente como... Lugares de esparcimiento están cerrados, sí. Por eso, que sea específicamente, que la gente quiere saber si el casino está contemplado en ese esparcimiento. Sí, el casino por supuesto está contemplado dentro de los lugares de esparcimiento. Porque justamente lo que se está tratando de evitar es que se sigan congregando muchas personas en un solo lugar. Retomando lo que les venía diciendo, está bien la consulta porque todos quieren saber específicamente por eso, pero volviendo a lo que les estaba diciendo anteriormente, es necesario también que se tenga en cuenta, y ya lo recalcamos, pero siempre es bueno volver a decirlo, que toda persona, ya sea por razones de salud o por cuestiones inherentes a su labor, que son exceptuadas en este momento de pandemia, y necesitan salir de la localidad, transportistas, personas que viajan a las mineras, que tienen que realizar trabajos en otras ciudades, por favor, llamar a la conciencia colectiva de esa gente y que tengan en cuenta que es necesario que cuando ingresen a la localidad realicen el aislamiento preventivo que corresponden, porque en este momento nosotros estamos viendo en distintos lugares del país, incluso en nuestra provincia, que ninguno está exento de tener contacto con alguien que haya tenido COVID o que tenga COVID en este momento y que lamentablemente pueda contraer el virus. Creo que... y me resta decirles que, bueno, obviamente estuvo el
el jefe de la unidad del puerto local. También se está trabajando específicamente con las distintas empresas con respecto al ingreso de nuevos tripulantes a la localidad. Lo que se había sostenido hasta el momento es que esas personas que realizaban la primera marea quedaban en el barco y en la segunda marea podían bajar. La mayoría de los tripulantes que vienen en estas embarcaciones están en la localidad solamente 24 o 48 horas como máximo porque vuelven a salir al embarque. A esas personas, porque en este momento no se puede prohibir que bajen a la localidad, también les pedimos a ellos y a sus familias que sean sumamente cuidadosos, porque en algún momento se había hablado de la posibilidad que queden en el barco, pero no hay una medida que lo prohíba, ¿sí? Estaríamos yendo en contra de derechos de estas personas y de estos trabajadores en particular. Pero básicamente la medida era para cuidarlos a ellos, ¿sí? Y tratar de evitar que algunos de ellos contraigan el virus y que pueda contagiar a sus compañeros tripulantes. Entonces, en este sentido, extremar las medidas, pedirles por favor que sean considerados, que se cuiden, que cuiden a sus compañeros de trabajo, porque próximamente van a tener que volver a embarcar y queremos que tanto la población de Puerto Deseado, ellos mismos que son vecinos de nuestra localidad, y sus compañeros de trabajo permanezcan en el mejor estado de salud posible. Esas son las medidas y las novedades por ahora. Se está elaborando el decreto. En el transcurso de mañana seguramente se va a conocer con detalles específicos, pero en rasgos generales esas son las medidas que se tomaron en conjunto con todos los miembros del gabinete sanitario. Te pregunto por los trabajadores de las plantas pesqueras con respecto a la cantidad de gente que trabaja por turno. ¿Esta decisión de los trabajadores alcanza la medida de cada empresa en particular? Lo que pasa es que en el caso de empresas en particulares, como son actividades que están exceptuadas desde el día 1, desde el decreto nacional, muchas veces pasa por una decisión de cada empresa y no tiene injerencia, ¿sí?, el gabinete sanitario en las decisiones que tome la empresa en particular. De hecho, lo que había ocurrido es que una de las empresas había decidido, por ejemplo, que sus tripulantes permanecieran dentro del barco, pero no hay medida que pueda restringir el derecho de esa persona a bajar a la localidad. Por eso apelamos a la conciencia colectiva y a que la gente sea cuidadosa en ese sentido, que extreme las medidas, que traten de evitar las reuniones sociales. Se sabe que uno de los mayores focos de contagio tienen que ver con el relajamiento social cuando permanecen en reuniones sociales. Así que por favor, extremar medidas, cuidarse y en el transcurso de la semana, si hay más novedades, lo vamos a ir comunicando. ¿Intendente? Sí, bueno, di un detalle, Eliana, de las medidas que se van a tomar a partir del día de hoy. Seguramente se van a poner en vigencia ya a partir del día de mañana. Pero estas medidas también un poco para poder aclarar a toda digamos, los que están mirando este en vivo, ¿no? Han sido muchas las denuncias que nos han llegado, digamos, los distintos funcionarios y también a los directivos del hospital con respecto de no que hayan, digamos, no hayan cumplido con el aislamiento, pero que sí por ahí pudo haber acercamientos a estas personas que estaban en aislamiento, de familiares o de amigos. En el día de ayer y en el día de hoy se buscó justamente todo lo que es la trazabilidad, digamos, pero queremos tener, digamos, también, digamos, seguridad de todo eso. Nosotros decimos, tenemos una situación, digamos, controlada, pero que no deja de ser, digamos, compleja. Entonces, por eso este tipo de medidas, de seguir buscando la trazabilidad y, como lo dijo Eliana en reiteradas oportunidades, de llamar a esta concientización, digamos, colectiva, que todos pensemos en el que tenemos al lado, de que pensemos en el otro y de cómo nos vamos a seguir, digamos, cuidando. Insisto con esto, gracias a los controles que se llevan adelante en Telier, es como hemos dado con estos casos, porque si no tendríamos control en Telier, ¿no? O no se toma por ahí los datos de las personas que ingresan, esto podría haber sido tal vez mucho peor. Por suerte esos controles son efectivos, como se dijo en la anterior conferencia de prensa y lo que se está diciendo ahora, digamos, Telier no va a detectar casos positivos porque lo que se hace es la recepción de la documentación de los que vienen o de la gente que llega y
la toma de temperatura. Después, una vez que esas personas que llegan y quedan en lugares de aislamiento, es donde se hace justamente todo el seguimiento durante 14 días por parte del personal de sociales del hospital, donde están, digamos, continuamente en conversaciones telefónicas, y siempre o en cada llamada se está preguntando si esa persona tiene síntomas, que fue lo que sucedió en estos dos casos, ¿no? En esa comunicación permanente siempre se le pregunta si tiene algún tipo de síntomas, de lo cual las dos personas que hoy lamentablemente dan como resultado positivo manifestaron que habían tenido síntomas. Entonces ahí es donde también se activa el protocolo por parte de todo el personal de sanidad, donde se hizo o se hace el hisopado. Así que podemos decir que tenemos una situación, digamos, compleja pero controlada, pero que a la vez vamos a seguir buscando la trazabilidad, justamente porque muchas veces se rompen las reglas, se rompen las normativas, y lo que tenemos que seguir es cuidando a cada uno de nuestros vecinos. Así que yo por mi lado no tengo más para agregar. No sé si el director... Le quería preguntar al doctor Mirón si los casos que hoy, por ejemplo, surgieron negativos dentro de este control que usted va a hacer en una semana, ¿pueden presentar algún síntoma o no para que los vuelvan a testear? Sí. Las personas que son positivas hay que testearla a una semana del testeo inicial. Y aquellas personas que son convivientes, lógicamente en este tiempo también pueden presentar síntomas, y en caso de presentar síntomas se vuelve a hacer el testeo correspondiente. Y en los que dieron negativo, lógicamente mañana o pasado también pueden presentar sintomatología y se los vuelve a rehisopar. Así que eso va a depender de la evolución de los casos y de las personas en cuanto a su salud. Se lo planteo como integrantes del COE, nos dicen, si bien están exceptuadas del DNU y existen protocolos que no se logran cumplir porque no hay espacio físico suficiente, ¿puede el COE acercarse a alguna empresa para determinar que no da el espacio necesario para poder trabajar? Sí, en realidad en esos casos se pueden realizar recomendaciones, pero es muy difícil para un gabinete sanitario o de emergencia que surge en este contexto en particular poder llevar una directiva o una orden a una empresa que se maneja a través de decretos que están habilitados desde Nación. Nosotros, este es el cumplimiento municipio, provincia, Nación. Es como pasó cuando se habilitó, en realidad se decretó por DNU la prohibición de las reuniones sociales. El intendente Gustavo González, como ejecutivo, no podría haber ido nunca en contra de una disposición del nivel nacional. Lo mismo sucede en este caso en particular. Entiendo que la preocupación es mayor, que la gente quizás tiene muchos requerimientos en relación al trabajo en distintas empresas privadas, pero el municipio y el gabinete... las pesqueras, en realidad. Exacto, y el gabinete sanitario no tiene injerencia ni poder para poder, justamente para poder llevar una orden o una directiva a empresas que son del ámbito privado, y más cuando esas empresas están con una actividad que está exceptuada desde el primer momento. Lo último que, por lo menos de nuestra parte, los gimnasios que van a estar cerrados a partir del lunes, o en este caso que es feriado, ¿ustedes los van a notificar o ellos tienen que darse por enterados con este nuevo decreto que no pueden abrir sus puertas al público? No, en realidad obviamente se apela a los medios de comunicación para llegar a la mayor cantidad de gente posible en la comunidad de Puerto Deseado, pero sí hay un trabajo de la Secretaría de Inspección General que va a estar notificando a las distintas actividades que fueron habilitadas recientemente y también a los comercios de que no pueden desarrollar su actividad, por lo menos en este plazo de tiempo que está estipulado hasta el 23 de agosto. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por venir.